¿Puedes creer? Tener un lugar a donde ir se llama hogar. Tener personas a quien amar se llama familia. Y tener ambas se llama bendición. Ahora vamos a pasarle la pelota a alguien más. Dice, la humanidad está llamada a tomar conciencia de la necesidad de realizar cambios de estilos de vida, de producción y de consumo. Un poco de misericordia hacia el mundo menos frío y menos justo. Más justo. Y más justo. Gracias, gracias. Ahí está. Entonces, ahora continuamos. Muy bien, entonces vamos a empezar con unas preguntas para ustedes. Alguien que me pudiera responder con sus propias palabras qué es para él o ella línea viva o fácil. Te voy a contestar yo. Para mí la línea viva fase es una línea que conduce el fluido eléctrico, que lleva consigo el fluido eléctrico. Ahora, alguien que me pudiera decir qué es para él o ella una línea neutra. Sí, es la de tierra. Así es, muy bien. Básicamente están muy bien los conceptos que ustedes están manejando. A ver, Lester, ¿qué diferencia hay entre una línea viva y una de tierra? Una neutra. Una neutra. Bueno, en realidad hay diferencia entre la neutra y la tierra, pero la línea viva, por ejemplo, si yo la tomo con las manos, con los dedos, voy a sentir un ligero cosquilleo porque esa es la que lleva la corriente. Así es. En cambio, en la línea neutra yo puedo estarla tocando y como está haciendo tierra física, ¿verdad? Entonces no hay ningún transporte de electrones, por lo tanto no fluye la corriente hasta que se cierre el circuito. Gracias, Lester. Ahora, alguien que me pudiera definir qué es en sus propias palabras el voltaje. Sí, voltaje lo podríamos definir como la fuerza con que se separan las cargas. Así es la fuerza que hace que los electrones se puedan mover. ¿Y alguien me pudiera decir qué es corriente? La corriente es el flujo de electrones que pasan por un conductor. Así es, exactamente. O sea que la diferencia entre el voltaje y la corriente es que el voltaje le da la fuerza a los electrones para que se puedan mover. Y la corriente es el movimiento de los electrones de un átomo a otro, ¿verdad? De un conductor. Muy bien. Entonces ahora vamos a pedirle a la última persona que se con la pregunta que nos ayude con una habilidad en la cual vamos a describir cómo medir la corriente. Vos escoges ahí a una persona que te ayude. Alguien sea una chica, yo porque ya leo. Bien, está bien. Gracias. Entonces aquí Néstor tiene un elemento didáctico que nos va a servir para ver lo que son las tres fases que ya las habíamos visto, el neutral y cómo se hace para la corriente. Eso lo vas a explicar. Bueno, según las técnicas para poder medir corriente, entonces vamos a usar lo que es un amperímetro de gancho, el cual nos va a poder servir para medir la corriente eléctrica. En este caso vamos a medir lo que es corriente alterna, que es lo que va a medir el amperímetro de gancho. Entonces procedemos a encender el amperímetro de gancho en escala de amperios, escala de 2 a 20 amperios. Abrimos el gancho y procedemos a medir acá, en una de las líneas. Y aquí nos tiene que marcar una lectura, ¿verdad? Entonces este es el método para poder medir corriente eléctrica, corriente alterna. Entonces ahora guardamos el dato y el dato queda registrado acá en la pantalla. Ahora que lo haga Pam. Decirle cómo lo va a hacer y que te diga cómo lo va a hacer. Entonces, según el método de 4 pasos, ahora yo le explico a ella cómo hacerlo.
Entonces, utilizamos el amperímetro de gancho, lo encendemos en la escala de amperios, abrimos el gancho, lo colocamos en el cable, guardamos el dato y ahí tenemos el dato medido de amperaje. Ahora, ¿cómo le entendiste a Ronaldo y cómo lo vas a hacer? Para medir la corriente tengo que encender el amperímetro de gancho y en la escala de amperios y luego colocarlo en la línea, y entonces ahí ya me va a tirar una lectura que luego guardo al presionar el botón de hold, y ya con eso tengo la lectura. Ajá, la lectura de la corriente. Ahora, por favor. Ahí está. Ahí está. Muy bien. Estamos bien, entonces ahí tenemos ahora lo que es la ecuación de voltaje. Entonces, vamos a pedirle a Neri que nos ayude con la medición de voltaje, solo demostración. ¿Está bien, Neri? Vamos a prestar aquí un voltímetro solo para que hagamos eso mismo que está ahí, así como rápido. Usamos los límites. Sí. Entonces encendemos el voltímetro y lo colocamos en la escala de voltios. Vamos a medir voltios alternos. Como no sabemos qué cantidad hay ahí, entonces seleccionamos la escala más alta y luego elegimos la primera línea, y suponiendo que esa línea no tiene forma, entonces vamos a Aquí de línea neutro, ¿verdad? de línea neutra, ajá. Vamos a colocar este conector o este plug en esta parte, ¿verdad? La neutral es la línea negra, la que está hasta abajo. Y la neutral es este plug con esta línea negra. Y en esta parte del multímetro tendría que registrar una lectura. La anotamos y luego retenemos los conectores. Apagamos el aparato y Gracias, Nelly, muy amable. Un aplauso para Nelly. Bien, entonces ahí tenemos la foto de cómo medir con el amperímetro y de cómo medir la corriente. Muy bien, ahora vamos a responder a las preguntas que ustedes tienen una hojita ahí. Si me pudieran hacer el favor de responder solo las primeras dos. Ahora cambiemos nuestra hoja con la persona de la par y vamos a evaluar. Entonces, deben tomar en cuenta que una es medición de corriente y otra de voltaje, ¿verdad? No es lo mismo, ¿verdad? Ya lo habíamos definido. Entonces, ahora la respuesta correcta sería, vamos a ver la primera. Dice la primera: ¿qué se mide al colocar el gancho alrededor del conductor? La corriente. Es la corriente. ¿Y qué medimos al colocar una punta del aparato en la terminal N y la otra en la fase? El voltaje. Ahora califiquémonos. Una pregunta, ¿cómo se llama voltímetro de gancho? El amperímetro. El amperio es la unidad de medida de la corriente y el voltaje es la unidad de medida de la fuerza que empuja los electrones. A esa le llaman fuerza electromotriz. Entonces, una consulta: ¿quiénes sacaron las dos buenas? Levanten la mano. Una buena y las dos malas.
No hay respuesta mala porque esta es una evaluación formativa, entonces solo vamos a volver a rectificar. Aquí tenemos un cartel que nos está diciendo de que la medición de corriente se hace con el amperímetro de gancho y la medición de voltaje se hace con el voltímetro, cambiando la punta roja de fase a fase y dejando fija la punta negra en el neutral. Eso básicamente sería todo. Entonces, para recapitular, tenemos ahí eso. No sé si alguien me podría hacer el favor de ver. Gonzalo, por favor, Recapitulación. Para medir el voltaje entre fase y neutro, se coloca una punta del voltímetro en una fase y la otra punta del voltímetro en el neutro sin importar la polaridad. Para medir corriente se coloca el amperímetro de gancho rodeando a un conductor de fase, no de neutro. muy bien, gracias Gonzalo. Ahora en las conclusiones, vamos a ver ahí. Uy. Conclusiones. Se aprendió el procedimiento para medir el voltaje de línea neutro. Se aprendió el procedimiento para medir corriente en las fases. Muy bien, gracias Willy. Entonces eso sería todo por hoy. Lo de la parte de la evaluación docente la va a hacer una persona que ya está designada, entonces eso lo vamos a dejar así. Solo nos sirvió para ver la cantidad de personas que habían acertado, era un 90%. Entonces ahí estamos, les agradezco mucho su participación y su atención y que tengan un bonito día. Carlos, ¿trajo plan? ¿Sí? ¿Me lo trajo? Muy bien. Muy bien, vamos a prepararnos o ya estamos ahí. Falta media hora. Qué bueno, todavía pasan 2 media hora.